Yo también me siento muy orgulloso de haber sido periodista, colega de Pacho y tuyo también, ¿no? Sí, ¿Ah? me honra. Sí, 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 Me honra. Yo vine de casualidad. A ver, Carlos nos dijo que teníamos que ser muy cortos, así que yo me permití escribir algo. Quiero primero agradecer al Inter-American Institute for Democracy, a Infobae, a FIU y a la Universidad Austral por esta invitación. Y Carlos, muchas gracias por haber pensado en nosotros. Señor presidente Maguad, señor vicepresidente Santos, señor secretario Almagro, queridos embajadores y queridas amigas y amigos. Qué bueno poder hablar hoy yo de algo que ahora comienza a tocarse después de 22 años de haber salido de la presidencia. Yo digo que comienza a hacerse un reconocimiento a la labor que hicimos nosotros desde el gobierno. Y a mí eso nos pasa, a ti te pasó con la dolarización, a mí me está pasando con el Plan Colombia. ¿Ok? Y creo que esto es importante. Miremos de dónde venimos. El consumo de cocaína en los Estados Unidos tuvo un pico impresionante en la década de 1980 a 1990. Miremos qué pasaba en los Estados Unidos. El consumo entre el grupo de población entre 18 y 25 años llegó al 10%, generando una preocupación muy grande en el gobierno de los Estados Unidos. La gente se comenzó a preguntar, y el gobierno, ¿estarían los Estados Unidos a las puertas de una crisis de adicción? ¿Los números de consumidores y de adictos a la cocaína seguirían creciendo tan aceleradamente? Y en ese contexto, bajo el presidente Ronald Reagan, declara la guerra a las drogas. Reagan escala dramáticamente lo que denominó War on Drugs, enfatizando como políticas la criminalización, mínimos mandatorios, cero tolerancia, y esto culminó el Anti-Drug Abuse Act de 1986 y de 1988. Ese aumento del consumo tan acelerado generó en Colombia un negocio ilegal de grandes proporciones, negocios que lograron concentrar, aquí Héctor, cartel de Medellín, bajo Pablo Escobar y los hermanos Ochoa, y bajo el cartel de Cali, bajo los hermanos Rodríguez Orejuela. Pero miremos el contexto. Para darle una idea del poder que tenían los carteles, el PIB de Colombia, hacia 1988, era solamente de 44 billones de dólares. Un país muy pobre en términos relativos, y los recursos ilegales que estaban entrando a Colombia eran cercanos a los 5 billones de dólares. Si ustedes hacen el cuenta de que más o menos gastábamos nosotros 2.5% en gasto militar, casi nos doblaba la plata que entraba a los carteles. Entonces no es de extrañar que esos carteles infiltraron la justicia, la policía, la política, generaron una ola de terror en un intento por presionar al gobierno de Colombia, que tuvo como consecuencia el asesinato de 3 candidatos presidenciales en 1989, que me tocó enterrarlos a mí cuando yo era alcalde mayor de Bogotá, y el secuestro de muchos periodistas, policías, jueces, abogados, inclusive el mío propio de manos de Pablo Escobar, como el de Pacho de manos de Pablo Escobar. Hoy aquí estamos los únicos 2 sobrevivientes a el secuestro de Pablo Escobar. Pacho y yo somos los únicos 2 sobrevivientes en Colombia de un secuestro de Pablo Escobar. En mi concepto, esa desproporción entre el inmenso dinero de los carteles frente a los pequeños recursos de Colombia es lo que explica la creciente desestabilización de Colombia durante la década de los 80 y de los 90. Esto obviamente está unido a la difícil topografía colombiana, que históricamente ha hecho muy difícil el control de su territorio. El 55% del territorio de Colombia concentra apenas el 5% de nuestra población, y fue en esos territorios despoblados donde primero se propagó la hoja de coca y la producción de cocaína.
con las ayudas del presidente Clinton comenzando y después del presidente Bush y de los Estados Unidos en su totalidad, a finales de los 80 el gobierno enfrentó y golpeó duramente a los dos grandes carteles. Pero ¿qué pasó? Que mientras tanto las FARC como los paramilitares crecieron rápidamente entre el año 1985 y el año 2000 porque entraron de manera plena en el negocio del narcotráfico y aprovecharon, óigase bien, la poquísima presencia del Estado en territorios como el Putumayo, Guaviare y el Caquetá. Ya para el año 1988, cuando fui elegido presidente de Colombia, había 180.000 hectáreas de coca sembradas. La mayoría de ellas en esos territorios con poquísima presencia estatal y de las FARC y de los paramilitares se enfrentaban precisamente por el control del negocio del narcotráfico hasta el punto que Colombia, como ya lo definían los Estados Unidos, estaba a punto de convertirse en un Estado fallido. ¿Qué pasó? Me ideo el Plan Colombia, le presento al presidente Clinton, reitero, y después al presidente Bush, el Plan Colombia. Se lo presento también a Europa en su momento. ¿Qué pasó? Que el Plan Colombia, logró ese cambio importantísimo en esa tendencia de violencia y narcotráfico. Estados Unidos acepta por primera vez que los dineros ilegales provenientes del narcotráfico habían destabilizado a Colombia y que se hacía necesario modificar la estrategia que hasta ese momento se había aplicado en mi país. Bajo lo que yo denominé la nueva política de responsabilidad compartida, es decir, entre países consumidores y países productores, se buscó conseguir recursos suficientes para enfrentar esa escalada de violencia y la producción y el tráfico de cocaína. Como yo dije en la primera reunión del presidente Clinton, yo soy el mayor productor de coca, usted es el mayor consumidor. Yo soy un país pobre y usted es un país rico. Usted pondrá recursos y yo pondré recursos. Entonces, el Plan Colombia no solamente aumentó los recursos que Colombia destinó a ¿qué? Fortalecimiento de su ejército y de su policía fundamentalmente, sino que además para este proceso buscamos cómo y de qué forma podíamos tener los dineros de Europa. Al final, Europa no aportó los recursos. Sin embargo, el Plan Colombia logró sumar cerca de 7 billones de dólares en los primeros 4 años y cerca de 13 billones de dólares en los siguientes 5 años. Pero además de los mayores recursos, ¿qué necesitábamos? Se requería de un cambio de estrategia. Hasta 1998, la política de los Estados Unidos para Colombia se había concentrado solo en la fumigación con glifosato, bajo la teoría que era más fácil destruir la hoja de cocaína en los cultivos que atrapar un kilo de cocaína refinada en la inmensa frontera de los Estados Unidos. Eso era lo que se trataba. ¿Cómo vamos a la fuente? Pero esta política no había logrado su objetivo y los cultivos seguían creciendo. Con el Plan Colombia, los recursos para enfrentar el narcotráfico se multiplicaron por 10. Se desarrolló una nueva estrategia en donde el control del territorio desde una perspectiva civil y de seguridad se convirtió en el eje central y la fumigación fue uno de los soportes a esa estrategia, pero era la presencia del Estado. El Plan Colombia combinó estratégicamente, primero, brigadas antinarcóticos, unas brigadas equipadas para darle gran movilidad, el fortalecimiento de las instituciones locales, el fortalecimiento de la interdicción, la sustitución de cultivos y la fumigación para lograr en pocos años derrotar en forma contundente a los grupos violentos, tanto a los paramilitares como a las FARC, y reducir los cultivos ilícitos en 2 años de 180.000 a 90.000 y al finalizar el gobierno del presidente Uribe a 40.000 hectáreas. Esto es un éxito sin precedentes en la lucha contra el narcotráfico. Se requirió una ayuda cercana a los 10 billones de dólares
y 10 años para que Colombia pudiese estabilizar el país. Eso fue el resultado del Plan Colombia. Fue una política que ha sido exitosa. Si lo hubiera continuado Juan Manuel Santos, esas 40.000 hectáreas hubieran desaparecido del país. ¿Qué ocurre hoy después de 25 años del Plan Colombia? Comencemos con el consumo de cocaína. Un reporte de Naciones Unidas del 2001 ya notaba que el consumo de cocaína en Estados Unidos para el año 1999 era 70% más bajo que el pico más alto que se había presentado en el 85. Hoy en los Estados Unidos, la cocaína es la segunda droga ilegal más consumida, aunque ese consumo de cocaína está muy debajo, precisamente, de los índices de 1985. Sin embargo, ¿qué pasó? En el resto del mundo ocurre la situación inversa. El consumo de cocaína, que solo era importante en los Estados Unidos en la década de los 80, ha crecido de manera que algunos países como Nueva Zelanda, como Australia, Gran Bretaña, Holanda y España ya superan en porcentaje de población consumidora a los Estados Unidos. Hoy Europa tiene el 21% del consumo mundial. El consumo de América Latina es también bastante alto, pero para mí lo más preocupante, como ya lo hemos hablado aquí, es que el consumo comienza a crecer en el Asia y en el África. Hoy tenemos 25 millones de consumidores a nivel global, y en la medida en que el precio de la cocaína siga bajando, probablemente aumentará más rápidamente los consumidores en el mundo. Colombia producimos el 70% de la hoja de coca. Y para mí, para enfrentar este problema, hoy se requiere el Plan Colombia 2.0. Esta vez es una alianza entre consumidores y productores a nivel global. El Plan Colombia número 1 fue financiado ¿por quién? Por Colombia y por Estados Unidos. El nuevo Plan Colombia tiene que ser financiado, además por Europa, también por Japón, por la China, ya que están ellos a las puertas de un aumento importante en su consumo. La estrategia de este nuevo plan no debe ser muy diferente a lo que ya funcionó. Un mayor control del territorio en los países productores y un incremento en la interdicción con énfasis en las rutas del narcotráfico. Es hora de reconocer que este es un negocio transnacional que nos afecta a todos y que demanda una acción concertada de los países productores y de los países consumidores para enfrentarla. Frente al éxito del Plan Colombia, y yo propondría, y aquí ya lo he venido diciendo, se lo dije al presidente Lasso que no oyó esa opinión, porque a esta edad ya no da uno consejos, sino da opiniones, en que le dije, hay que hacer un plan Ecuador. Estamos dispuestos a darle la mano. Y hoy, Beatriz, salido Maduro, como esperamos que el narcodictador salga, hay que hacer un plan Venezuela y unirnos nosotros en este tema. Y reitero que frente al éxito del Plan Colombia hace 20 años, uno de los elementos fundamentales, el Plan Colombia nace en el 2002, en el 2000 la firma, es lo que dejamos como el gran legado al presidente Uribe, y afortunadamente fue Uribe el que nos sucede a nosotros, y por eso logramos llegar, reitero, a las 40.000. Hoy, Pacho, para mí, Colombia puede estar entre las 300 y 400.000 hectáreas, porque precisamente por eso es que Petro ha acabado con cuántas hectáreas estamos produciendo hoy. Hoy, 20 años después del Plan Colombia, los narcotraficantes han reestructurado sus operaciones y han logrado su objetivo de reducir el precio de la cocaína con el ánimo de aumentar su consumo. ¿Cuál es su siguiente objetivo? Es crear el narcoestado en Colombia. Ya el narcotráfico se ha entronizado en Venezuela y con sus inmensos recursos, ellos están intentando entronizarse en Colombia. Yo, para terminar, diría que igual que como hicimos con Pablo Escobar, es necesario derrotarlos ahora. Muchas gracias.